exactamente Luis Fernando Torres hace 8 meses? Realmente no hubo segundo debate, especialmente de los libros primero y segundo. Y no hubo debate porque el 11 de diciembre, cuando se reconsideró lo resuelto por la Asamblea, debió haberse indicado sobre qué se iba a debatir y nunca se lo hizo. Finalmente el ponente presentó un nuevo texto con observaciones, tampoco hubo debate sobre esas observaciones y se votó. Pero una verdadera democracia, especialmente si esta quiere ser constitucional, las formas son sumamente importantes. A ver, además no ha sido presentada y tal vez no sería un trámite para la cadena griega. Pero de acuerdo a su experiencia en Montecristo, usted también fue asambleísta constituyente, a su experiencia en el periodo legislativo 2009-2013, ¿no hay un problema de fondo al aprobar estas leyes al apuro? Porque no es la única, que al final de un proceso que no ha sido largo, resuelven aprobar al apuro. Alfredo, yo creo que es importante recalcar algo. Si bien es cierto, Luis Fernando Torres se incorporó en la Asamblea Nacional este periodo y posiblemente para él el debate fue mínimo. Posiblemente para él no existió debate con la ciudadanía, ni se recogió ninguna observaciones planteadas desde los sectores ciudadanos o desde los sectores incluso judiciales, fiscales, de la Defensoría Pública, etc. Pero para nosotros sí ha existido un debate, y un debate que ha significado una serie de encuentros sociales en la misma Asamblea Nacional, en nuestras provincias, como trabajo desde la localidad. Y es así que 2 años hemos debatido este Código Orgánico Integral Penal y tenemos el orgullo de decir que le damos al Ecuador, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, un nuevo Código Orgánico Integral Penal que plantea nuevas alternativas, nuevos tipos penales, sanciones sí, más fuertes para ciertos delitos, los más graves, los que tienen que ver, por ejemplo, con los grupos, los sectores prioritarios, los que tienen que ver principalmente con la administración pública. Y es precisamente en base de eso que nosotros nos sentimos orgullosos de este Código Orgánico Integral Penal, porque como digo, se incorporaron las demandas ciudadanas, las luchas sociales de diferentes sectores, de las víctimas de la delincuencia, de las víctimas de violencia. Y es así que plantea una nueva alternativa dentro incluso del proceso, porque se plantea la oralidad. Por eso así hay muchos aspectos del código. Es un esfuerzo legislativo enorme realmente. Pero el asunto es que ya hay otras muestras de ciertas disposiciones. Por ejemplo, en Montecristi se aprobó el artículo 408 de la Constitución, que dice la barbaridad nunca discutida en la respectiva mesa constituyente de que el espectro radioeléctrico es un recurso natural no renovable. Y la Corte Constitucional tuvo que interpretar ese artículo. En el Código Integral Penal se olvidaron de los delitos contra la propiedad intelectual y el presidente mandó hace un mes un proyecto de ley reformatorio para que incluyan esos delitos. Esas cosas no ocurren es precisamente por eso, por el apuro. Como usted dice, se socializa, se discute, pero ¿por qué ocurren estos problemas? No es algo aislado. Bueno, yo creo que el enfoque tiene que ser integral. Primero, las leyes no son estáticas. Las leyes responden a las necesidades ciudadanas, a las realidades de toda una sociedad. Y es así que se van modificando, es así que se van adecuando a precisamente las necesidades de la gente. Y en el tema, por ejemplo, que usted me plantea sobre el Código Orgánico Integral Penal, si bien es cierto, nosotros eliminamos, derogamos en algunas disposiciones del Código Orgánico Integral Penal aquellas que tenían que ver con los delitos de propiedad intelectual. Porque dentro de la comisión, dentro de la asamblea, se planteó que estos delitos o estas infracciones tenían que ser exclusivamente sancionadas en el ámbito administrativo porque creíamos que no debe tener una pena de privación de la libertad. Sin embargo, y de acuerdo precisamente a los cambios que se están viviendo en el país, con la promoción, por ejemplo, de nuevas ideas, del conocimiento, de la ciencia, del cambio de la matriz productiva, necesitamos asegurar y proteger los derechos de autor. Pero esa protección, existe desde hace 20 años, cuando se firmó el ingreso a la Organización Mundial del Comercio. O sea que también, por un lado, podría haber sido un olvido en el veto presidencial. Ahora, el problema es eso. Si tienen mayoría absoluta, igual van a aprobar los proyectos de ley. Lo importante es aprobarlos bien. Pero ocurre que también hay casos de proyectos como la ley de comunicación, por ejemplo, que se debatieron esa se debatió más todavía, sí, pero no tenían la mayoría. Y luego, al momento de votar, cuando llegaron ya nuevos diputados, entonces ahí hubo la introducción de textos que no fueron nunca debatidos, como la creación de la Supercom y que la comunicación es un servicio público,
y ahora se quiere enmendar la Constitución sin consulta popular para subsanar esa inconstitucionalidad del servicio público. Entonces ahí uno dice, bueno, está bien, todo, hay cosas muy buenas, muy positivas, pero este tipo de cosas es realmente una revolución en relación a lo que se criticaba antes de las constituyentes y de los congresos de la partidocracia. Yo creo que no es así realmente, Alfredo. Yo creo que principalmente la ciudadanía ha valorado que su participación, que sus propuestas han sido incluidas en las mismas leyes, más allá de que hayamos tenido una fuerte oposición y una ciega oposición respecto, por ejemplo, a la ley de comunicación. Hoy por hoy vemos que quienes estaban oponiéndose a esa ley de comunicación la utilizan precisamente para proteger, para resguardar sus derechos. Entonces ahí vemos ese doble digamos, discurso, para invocar, ¿no?, el linchamiento mediático, pero igual no se protegen los derechos. O sea, uno lo que dice, eso está escrito y sin embargo no lo aplican. No, si la ley se establece es para cumplirla. Uno de los deberes y responsabilidades que tenemos como ciudadanos, y eso lo establece el artículo 83, numeral 1 de la Constitución, es acatar y obedecer lo que establece la Constitución y las leyes y asimismo las decisiones emitidas por autoridad competente. Esa es una responsabilidad. La ley está escrita, pero también existen medidas, instrumentos, autoridades que vigilan que ese cumplimiento de la ley pues sea efectivo. María Ángel Muñoz, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Gaby. Aquí concluimos. Gracias a todos.